Disney. Existen innumerables y variados asuntos sombríos que orbitan en torno a esta corporación, sobre los cuales se podría disertar, al punto que por instantes uno llega incluso a pasar por alto que su especialidad es la creación de producciones para niños. En esta jornada les expondré sobre un asunto que durante mucho tiempo ha acechado a la compañía establecida por Walt Disney. Este es el relato de un individuo que, al final, perdió su condición humana. Permítanme, por favor, comentarles acerca del denominado Proyecto Disney. El 17 de julio de 1955 marcaría el día en que surgiría el parque de atracciones inaugural, concebido a partir de las creaciones animadas de Disney. Con gran celeridad, se transformó en el sitio más anhelado por la infancia en Disneyland. Efectivamente, incluso en la actualidad, la firma puede jactarse de ser una de las corporaciones más influyentes del globo. La vanguardia tecnológica fue la insignia que los hermanos Disney ostentaron con orgullo a lo largo de su existencia. Desde la década de los 90, la compañía empezó a invertir en la fundación de más complejos recreativos en distintas regiones del planeta. Algunos, de hecho, ni siquiera lograron inaugurar sus instalaciones, aun cuando ya se habían destinado millones de dólares a ellos. Otros padecieron infortunios de los que jamás lograron sobreponerse. Por ejemplo, Disney's River Country, el parque que fue escenario de la insólita muerte de un infante de 11 años, quien falleció tras ser afectado por una bacteria ignota presente en las aguas del lugar. Disney's River Country, en el presente, se halla desatendido y vigilado por personal de seguridad comisionado por Disney. No obstante, el emplazamiento del que disertaremos hoy posee, al menos para mí, una trascendencia mucho mayor, pues su fama es tan ominosa que Disney incluso refuta categóricamente haberlo erigido. En 1998 transcurriría el año en que la corporación optaría por emprender labores en una pequeña localidad china denominada Yanshan. La edificación comenzaría con los emblemáticos castillos, distintivos de la marca. Sin embargo, en Yanshan no solo se proyectaba captar a acaudalados visitantes asiáticos, sino que también se aspiraba por vez a que se convirtiera en un núcleo de progreso tecnológico. Como seguramente ya conocen, si les atraen estos tópicos, Disney fue la primera empresa en el orbe en desarrollar androides, cuerpos mecánicos con fisonomía humana que desempeñarían el papel de empleados del parque. Wonderland, el parque en Yanshan, sería, a la postre, el sitio donde Disney llevaría las cosas a una nueva dimensión. Empero, el anonimato era fundamental. Por ello, el parque no llevó el característico nombre de Disneyland, sino Wonderland. La información subsiguiente fue compilada gracias a diversos operarios de construcción y mantenimiento de Yanshan. Sus testimonios fueron recogidos por varios periódicos chinos locales y fueron acallados por el resto del planeta. Podemos aseverar que los hechos narrados son verídicos, pues más de 60 empleados distintos ofrecieron versiones casi idénticas de lo acontecido, aún sin conocer que la pesquisa se estaba llevando a efecto. Verán, cuando la construcción de Wonderland dio inicio, no se tenía previsto que llevara ese nombre. El auténtico, como era habitual, sería Disneyland, pero no nos precipitemos tanto en el relato. Los ingenieros responsables de la edificación serían los hermanos Tarasov, destacados empleados rusos de Disney que se ocupaban de la materialización de sus parques. Lo primero que los hermanos Tarasov dispusieron que se comenzara a edificar fue una suerte de aparcamiento subterráneo colosal, sobre el cual, evidentemente, se situaría el estacionamiento principal, o eso era, al menos, lo que los trabajadores habían concebido en un principio. Inmediatamente después de su conclusión, empezarían a laborar en los castillos principales. Aquí es donde daría comienzo lo que muchos calificarían como un averno en la tierra.
A aquellos castillos centrales se les confirió la denominación de Centro de Investigación Biológica de Disney. Al inicio, la concepción parecía prometedora. Se buscaba sustituir cualquier componente del organismo, ya fuera animal o humano, que hubiese experimentado algún deterioro, por un dispositivo robótico que ejecutara la misma función. En resumen, anhelaban crear prótesis sumamente avanzadas, pues incluso se contemplaba fabricar ojos artificiales que se enlazarían a los nervios y operarían nuevamente como uno normal. Como mencioné, la idea original parecía una empresa celestial. Qué pena que la realidad no fuese así. Al parecer, se optó por dar preferencia a otras prioridades. Disney ambicionaba elevar sus animatrónicos a un plano superior. Es decir, no solo aspiraban a que sus figuras animadas aparentaran tener vida. Ellos verdaderamente anhelaban que la poseyeran. Es en este punto donde arranca lo que muchos denominarían el Proyecto Disney. En la cúspide de esta pirámide de ambición profana, ¿quién más podría estar sino él? El ícono, la sonrisa que conquistó al mundo y se incrustó en nuestras mentes. Mickey Mouse. Imaginen la blasfemia, el sacrilegio. Un Mickey de carne y hueso, una inteligencia bioartificial que haría palidecer a la misma creación divina. Todos los focos del planeta se clavarían sobre Disney, sin duda. Pero este sueño demencial, esta aberración científica que pretendían parir, exigía un precio de sangre. Sí, lo han oído bien, engendros del Averno, sacrificios, tejidos vivos, y no dudarían, o no, en cruzar la línea final, la más oscura de todas, inmolar seres humanos para convertir en una monstruosa realidad esta pesadilla. Y entonces, como un cáncer que se extiende en la oscuridad más profunda, las circunstancias comenzaron a pudrirse, a tornarse cada vez más y más anómalas. Individuos, decenas de ellos, reclutados para las investigaciones, simplemente se esfumaban. ¡Puf! Desaparecidos devorados por las sombras. Familias desgarradas con el alma rota clamaban en las calles de Japón, exigiendo respuestas que Disney, la corporación de los sueños, o más bien de las pesadillas, se negaba a dar. Su nombre, qué conveniente, no aparecía en ningún papelucho maldito, en ningún contrato manchado de oscuridad. Solo una constructora fantasma, una fachada nipona recién nacida para absorber la inmundicia y el hedor de sus crímenes. Y aunque la prensa local olfateaba la carroña, las pesquisas no llegaban a ninguna parte. Pero la máquina es impersonal, hasta que te toca. El colofón de esta ópera macabra llegaría cuando una de las almas perdidas resultó ser familiar de los propios esclavos de la construcción. La hermana de un obrero. La desesperación, esa bestia que ruge en las entrañas, lo empujó, junto a otros valientes, o estúpidos según se mire, hacia las fauces del lobo, aquel gigantesco aparcamiento subterráneo, la prioridad de los infames hermanos Tarasov. No les sorprendió encontrarlo sellado como una tumba, bloqueado por una imponente puerta de seguridad. Pero lo que sí les golpeó, lo que les hizo retroceder con náuseas, fue el hedor espantoso, un tufo a podredumbre ancestral, a muerte y a secretos inconfesables, que emanaba desde el interior. Se ocultaron, agazapados como ratas en la noche, hasta que la presa cayó. Uno de los científicos ingresó al sector prohibido y se lanzaron sobre él como una jauría, lo que habían construido como un simple estacionamiento. Dios santo, no era un estacionamiento, era un osario, un maldito matadero de horrores, un colosal depósito de desperdicios humanos. Decenas y decenas de cuerpos, apilados como sacos de basura infecta, como ofrendas a un dios oscuro. Pero no eran simples cadáveres,
eran lienzos del infierno. Lo verdaderamente execrable, lo que les haría vomitar el alma, fue descubrir que estas cosas presentaban graves malformaciones, alteraciones monstruosas. Algunos con una suerte de vello antinatural brotando de rostros y manos. Otros con extremidades hinchadas, ciclópeas, como si les hubieran inyectado la misma ponzoña de la ambición corporativa. Dentaduras de pesadilla, tan increíblemente grandes que las mandíbulas no podían cerrarse. Rictus eternos de dolor. Ojos. ¡Oh, los ojos! O simplemente ausentes, cuencas vacías que te miraban desde el abismo más profundo, o completamente hinchados, a punto de reventar, inyectados con una sangre corrupta y negra. Mientras buscaban desesperadamente a la hermana de su compañero, los horrores se multiplicaban. Cuerpos consumidos por la inanición, semanas enteras sin probar bocado. Y entre las deformidades, una destacaba por su recurrencia en los cuerpos más mutados. La presencia de una especie de apéndice caudal, una cola, como de rata, emergiendo de sus coxis profanados. Uno de los empleados, con el terror paralizándole las venas, juró haberla tocado, y la sensación era idéntica a la de una cola de rata. Incluso afirmaron haber visto más de una moverse ligeramente. Uno de los hombres no soportó más. El espectáculo era demasiado para cualquier mente cuerda. Huyó despavorido, y el resto lo siguió, temiendo ser descubiertos en aquel matadero clandestino. Solo quedó uno, el señor Akeme, nombre ficticio para protegerlo o lo que queda de él, aún buscando a su hermana entre la pila de abominaciones. Y es aquí, mis queridos perturbados, donde comienza el auténtico espanto. Entre el cúmulo de cadáveres, uno que aún tenía vida, comenzó a incorporarse. Akeme quedó petrificado, el grito ahogado en su garganta, sus piernas negándose a obedecer. Ante él, un individuo con cara de rata y con una voz peculiar y estridente, una caricatura infernal de un tono familiar, le susurró: «Amiguito, eres el primero en jugar con nosotros». Esa voz, esa maldita voz, le era conocida de alguna pesadilla infantil. La criatura avanzó hacia él, contorsionándose de forma antinatural, con movimientos que desafiaban toda lógica humana. «Quizás es momento de marcharnos», dijo la cosa. E inmediatamente después, se desprendió la cabeza como si se tratara de una vulgar botarga. «¿Por qué huyes? ¿Tú también nos abandonarás? Todos parecen abandonarnos», siseó aquella voz una vez más, ahora emanando del cuerpo decapitado del aire mismo. El hombre, impulsado por un terror primigenio, logró correr, huyendo de aquella visión de pesadilla. Pero al contactar a las autoridades, la justicia se convirtió en una farsa. Lejos de investigar el infierno que habían descubierto, procedieron a detener a todos los empleados por ingresar sin permiso. El señor Akeme, el testigo del horror, fue encarcelado apenas 2 días antes de ser transferido a un hospital psiquiátrico, un limbo del que, hasta la fecha, no ha podido escapar. Silenciado, olvidado, y así nació la leyenda negra, el cuento de horror susurrado en las sombras, abandonados por Disney. La corporación, por supuesto con la frialdad de un reptil, negó toda vinculación con este parque de los horrores. La construcción se interrumpió de manera súbita, clausurando sus accesos infernales sin siquiera haber sido inaugurado. Y como una burla final, como un insulto a las víctimas, residentes del lugar afirmaron haber visto a empleados instalando letreros con la palabra Wonderland por todo el maldito emplazamiento. Una tapadera barata para una verdad monstruosa, para hacer creer que todo había sido obra de una empresa local sin importancia. Durante años, esta historia permaneció confinada,
un secreto putrefacto en la localidad de Yanshan. Pero Internet, ese ojo que todo lo ve, desenterró el hedor. En 2013, casi 15 años después, el tema explotó en redes sociales. Y entonces, ¡zas!, la empresa propietaria coordinó la completa demolición del parque. Querían borrar las pruebas, sepultar los gritos bajo toneladas de concreto. Curiosamente, el año anterior, artículos japoneses sobre el proyecto Disney volvieron a circular. Y Disney, como si se tratara de una orden directa desde el infierno corporativo, mandó destruir todos sus parques en estado de abandono alrededor del mundo. Pero dicen que una isla, un último bastión de esta pesadilla, aún resiste en pie. No sabemos con certeza qué ocurrió en Wonderland, qué experimentos blasfemos condujeron a su clausura.